Ya. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Libros de Cuarentena. Este es un conversatorio virtual diseñado por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, una entidad que se muestra solidaria y sensible en estos momentos que está viviendo el mundo y muy particularmente los empresarios y comerciantes de Antioquia. Y una entidad que también tiene bastante cercanía histórica por décadas con la cultura en el departamento. Tanto así que lidera iniciativas relacionadas con el arte, con la literatura, por supuesto, con su concurso nacional de novela y cuento, además de constantes exposiciones, programación relacionada con el cine y nada más ni nada menos que una emisora cultural como 95.9 Cámara FM. Entonces, para hoy quisimos convocarlos para que hablemos de libros en épocas de cuarentena, y para ello hemos invitado a Simón Murillo Melo. Simón Murillo Melo es un estudiante de periodismo de la Universidad de Antioquia. Él es miembro del comité editorial de Universo Centro, es un reconocidísimo periódico que hace su trabajo principalmente relacionado con el centro de Medellín, pero toca las temáticas culturales de la ciudad, región y, por qué no, también del país. Y además ha sido colaborador en distintos medios de comunicación tan relevantes como la revista de la Universidad de Antioquia o el periódico El Espectador. Y además, muy importante, Simón también se presenta como librero, que eso es muy distinto a ser vendedor de libros. Y ahorita vamos a hablar de esas diferencias. Simón, bienvenido y buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme y un saludo. Complementemos esa hoja de vida y eso que decía al final. ¿Cuál es esa diferencia entre vender libros y ser librero, que es un tema más pasional? Bueno, yo creo que ser librero es esencialmente, creo que un compromiso tal vez un poco intelectual, pero también creador. Esencialmente, pues cualquier persona puede vender libros. Amazon, por ejemplo, es, si no estoy mal, la mayor vendedora de libros en el mundo en este momento. La mayoría de personas compran libros por internet, incluso si no es por Amazon. Hay una cantidad de plataformas digitales que te lo hacen y tienen incluso pues el algoritmo que te muestra si te gusta Kafka, entonces ahora te gusta Miraboy, es una cantidad de hilos que esencialmente pues son una cosa bastante fácil para el comprador, ¿cierto? Porque todo el esfuerzo de cualquier interacción humana, de buscar, incluso pues del acto mismo de la venta, pues se desaparece. Pero un librero es esencialmente, creo que el señor Arango de Palinuro, pues que es tal vez una de las figuras pues más reconocidas pues para el acto de ser librero acá en Medellín, lo define también como un acto pues de acompañar a la persona. No solamente en el sentido pues de ahora el término asesor de ventas, ¿cierto? Sino que el librero es ante todo el que propicia una conversación y el que permite que algo suceda. Porque la literatura tiene muchos caminos, ¿cierto? No solamente es vender un libro para que la persona pues lo compre y lo lea en la casa, sino que ese libro se convierta, pues primero en una balsa de salvación, ojalá él utilice ese término del señor Arango, pero también cómo esos libros pueden provocar ideas. Yo siempre vuelvo un poco a la metáfora de que unas librerías son en buena parte como el canario en la mina de carbón, tanto de la democracia como en buena parte de una economía saludable, porque esencialmente las librerías y sobre todo las librerías independientes son una labor pequeña, en buena parte y sobre todo en Medellín, de unas pocas personas, desde 3 hasta 11 personas, amigos, familias que están organizadas y que a la vez están dispuestos a vender y a discutir y a conversar y a provocar de las cosas que le interesan, sean libros infantiles, sean libros ilustrados, librerías anarquistas, librerías revolucionarias, librerías religiosas, librerías de ciencia, librerías de viajes, etc. Esa diversidad misma es en buena parte el sustento de la democracia.
no me acuerdo de quién era la cita, pero que decía que esencialmente la Revolución Francesa no se hizo tanto pues desde el Parlamento, en las proclamas, en la revolución, sino que se hizo en las cafés y en las librerías. Porque es que es a través de esas discusiones y a través de que se permitan esos espacios y que esos espacios existan, y es que pues surge para empezar una clase media y sobre todo surge una clase pensante, que es en buena parte la base del liberalismo y la base de la construcción pues de una modernidad centrada en que haya seres humanos que tengan decisión sobre lo que están haciendo y que puedan pensar. Entonces, en buena parte, me he ido muy lejos, pero yo creo que acá estoy presentando una metáfora muy atrevida, y es que el librero es la base de la civilización, y en parte creo que eso es verdad. Hay quienes tienen una versión un poco más pesimista. Encontré una de Baptiste Marrey en El País de España, en algún artículo que hicieron, y decía: un librero es alguien que trabaja 12 horas al día, lee por la noche y nunca se enriquece. Seguramente estamos haciendo todos fuerza para que eso no sea lo que suceda en Antioquia, pero me pareció llamativa. Y otra descripción es que el requisito para ser librero es ser lector. Esa la dijo Ana Aragón, de una colega tuya de Casa Tomada de Bogotá. Y ahorita vamos a hablar de Simón Lector, porque también queremos recomendar algunos libros. Pero queríamos hablar del librero porque Simón está íntimamente ligado familiarmente y en su ejercicio profesional y de negocio con Ex Libris, un espacio literario, más que una librería, un espacio literario y de encuentro que ya tiene su recorrido en Medellín. ¿Cómo va Ex Libris, Simón? Pues de entrada, no va bien. Nos gustaría que la respuesta evidentemente fuera otra, pero en este momento todas las librerías, o me atrevería a decir que todas las librerías, por lo menos nosotros, estamos muy preocupadas de cuenta pues de la crisis pues por la pandemia del COVID-19. La pandemia no solamente evidentemente ha afectado a las librerías, ha afectado pues a todos los sectores productivos, particularmente a todos los sectores pues que tienen un espacio y un punto de ventas que además requiera congregar gente. En este momento la mayoría de librerías están restringidas en términos de que no tienen ingresos. Nosotros desde el decreto, no recuerdo el número, surgió la semana pasada, empezamos a hacer envíos y estamos costeando una página web y montando una infraestructura digital que en buena parte eran cosas que no teníamos montadas y que la mayoría no tiene montadas. Pero en general hay una sensación de preocupación y un poco de zozobra ante lo que el futuro nos va a deparar, ¿cierto? Es difícil en este momento hablar de qué va a pasar con las librerías de Antioquia, porque no sabemos pues qué va a pasar con la economía global, con miles, tal vez miles de millones de personas pues que puedan caer o que puedan recaer otra vez en la pobreza, y tal vez pueda ser, no sé, una bobada o un gesto hasta egoísta pues pensar en qué pasa con las librerías y por qué proteger a las librerías. Bueno, pues esto vuelve un poco al argumento de que las librerías son la mina son el canario en la mina de carbón, pero yo también pienso, y es que, o sea, el gesto de conservar, que esto viene pues dentro de muchos actores, ¿cierto? De actores estatales, de actores de la ciudad, desde la misma gente y las comunidades que nos apoyan y que en cierta manera nos están ayudando en su manera a sobrellevar esta crisis, es que nosotros le prestamos un servicio muy importante a la sociedad. O sea, no se trata de la caridad, de que pensemos que las librerías sean entidades, criaturas nobles que estén condenadas a la desaparición y haya que protegerlas. Una librería es una empresa bastante saludable en condiciones normales, o debería de ser bastante saludable en condiciones normales, y que promete una cantidad de cosas a la humanidad, o por lo menos a su comunidad local, sin ir más lejos. Por ejemplo, nosotros, una librería de barrio transforma la forma en cómo el barrio mismo se mueve. O sea, evidentemente nadie quiere tener una fábrica de llantas a la puerta de al lado, pero una librería es un sitio diferente porque transforma la forma en cómo el barrio funciona, transforma la forma como se vive ese barrio, transforma la lógica económica alrededor un poco de ese barrio. Hace una cantidad de cosas por la cadena del libro, sostiene autores, sostiene creadores, muchas fungen de galerías de arte, un etcétera enorme, y encima pues alimentamos a un público.
O sea, Antioquia, por ejemplo, tiene una tradición bastante grande de que las librerías han formado, en buena parte, la clase intelectual, ¿cierto? Desde los pánidas hasta los nadaístas, hasta un etcétera enorme, las librerías son un sitio protagónico. Es más, sin ir más lejos, ¿qué hubiese pasado si esa librería de Ramón Vinges, la librería del Catalán de Barranquilla, que formó a García Márquez, pues no hubiese existido? O sea, eso hubiese sido, y tal vez esa librería fue lo que, me atrevería a decir, lo que sustentó la obra de García Márquez, por lo menos lo que lo formó en esos años en que era necesario. Y sin eso, pues buena parte de la industria cultural en Colombia no hubiese existido, buena parte del turismo en Colombia no hubiese existido. O sea, hay una cantidad, esencialmente la economía es una cantidad de engranajes unidos uno detrás del otro. Pero precisamente porque la librería es engranaje y detrás de eso creadora y detrás de eso exhibidora y detrás de eso casi que una función de universidad, es tal vez una pieza notable dentro de ese engranaje y creo que vale la pena considerarla como tal. Justamente este espacio, y lo mencionaba al inicio, tiene que ver con el interés de la Cámara de Comercio de abrir este tipo de conversaciones para contar la realidad de todos los sectores que por supuesto están saliendo afectados, que por supuesto están en un momento de incertidumbre, pero que también tienen la esperanza de que van a seguir haciendo cosas, las van a seguir haciendo bien y van a seguir siendo protagónicos como lo han sido a lo largo de la historia. Cuando mencionabas la importancia de la librería en la costa atlántica para García Márquez, recordaba yo y mencionabas también a los nadaístas, ¿qué sería sin los espacios literarios que creó, por ejemplo, Alberto Aguirre con su librería en la ciudad de Medellín, donde reunía a toda esta gente a conversar y nunca se identificó con un movimiento o con otro, pero sí les abrió ese espacio de discusión? En ese papel y en ese juego, y ahorita vamos a hablar de otras iniciativas de librerías, ¿cómo está Exlibris? Hablemos un poco de cuál era su oferta diferencial. No era solamente un espacio de venta de libros, sino un acompañamiento cultural completo, primero para Carlos R. Restrepo acá en la ciudad de Medellín, después tuvo una iniciativa en Oviedo que infortunadamente cerró, pero sigue en Carlos C. Nosotros abrimos Exlibris pensando en que, primero, eso fue un momento en que alrededor del 2011 empezó una conversación tal vez en los círculos editoriales, y es que el ebook iba a reemplazar el libro físico. Realmente eso no ocurrió. De hecho, pues el ebook tuvo en algún momento un pico, pero de hecho desde ese entonces solamente ha bajado, se ha mantenido pues en un nicho bastante pequeño del mercado. Y demostró que realmente que a la gente le interesa y le gusta leer libros físicos. Eso viene de muchas cosas. A la gente le gusta simplemente el olor del papel, a la gente le gusta tener un objeto en las manos. A pesar de los llamados pues constantes de, y ahora en el que todos estamos encerrados en la casa, de que nos estamos suplantando por la tecnología, realmente tengo muchas dudas de que los seres humanos realmente seamos capaces, para empezar, o la mayoría de seres humanos, de vivir una vida a través de las pantallas. Y tal vez el ebook sea una puerta de entrada a eso. Como el ebook fracasó, y tal vez por miedo a lo que el ebook podía significar, muchas editoriales y muchas librerías empezaron a darle mucha fuerza al libro bello. De eso tiene muchas formas, desde el cómic bien diseñado, hasta el libro ilustrado bien pensado, hasta simplemente las ediciones que tienen algún valor. Exlibris en cierta forma nace como un espacio para vender esos libros, para vender el libro ilustrado en primer lugar, para vender un buen cómic. Nosotros además somos tal vez la única librería con antimateria en Medellín y la tercera en Colombia, que yo sepa, con los libros de... Con esta librería anarquista de Bogotá, que se me olvida el nombre, que tiene un espacio para fanzines, que tiene un espacio para la creación de cosas visuales alrededor del libro. Pero además vendemos una cantidad de otras cosas. Tenemos ciencias sociales, vendemos literatura, vendemos libros infantiles, etc. Entonces, en buena parte, además, Exlibris es la librería café. Es una librería café-restaurante, es una librería café-restaurante-repostería. Eso tiene una función, y es que
aparte de que nos gusta el café, de que nos gusta comer y nos gusta el postre, la gente le tiene miedo al libro. Y la gente le tiene miedo a las librerías. Durante mucho tiempo se pensó a la librería como este sitio, pues, o sea, a pesar de que haya evidentemente bastantes cosas positivas que puedan surgir de eso, de la imagen del librero como el señor barbado, gigante en una librería llena de libros polvorientos hasta el tope, realmente eso es en buena parte pues también la imagen un poco del espacio masculino de la venta del libro. Y realmente nosotros querimos también tener un espacio abierto, lleno de luz, abierto para todo tipo de lectores y para todo tipo de personas. Entonces, como muchas de esas personas, y sobre todo en Medellín y en Colombia, que no necesariamente son sitios que tengan una cultura literaria realmente formada, eso ayuda a atraer a una audiencia, porque es que es difícil para gente que no es lectora o que no ha crecido con los libros o que cree que el libro es una particularidad especial de la vida, que tienen que tener alguna habilidad en particular o un conocimiento en particular para poder disfrutarla, llegar hasta él. Entonces Exlibris en buena parte trata de ser un sitio para que vea, siéntese, tómese un tinto y puede leer lo que quiera. Eso a mí me parece que es bastante poderoso, además, pues de poder decir, Rortolaño decía que leer era como un viaje en la playa, como caminar en la playa, y eso a mí me parece que es una muy buena comparación porque es una actividad que es esencialmente de ocio, que es una actividad esencialmente de placer, pero que puede ser mucho más, porque esencial, pues yo creo que todos los que se hayan parado alguna vez en su vida enfrente de una playa descubren que realmente una playa es mucho más que pararse ahí. Entonces el café y el restaurante son un poco nuestra trampa y los libros son el núcleo de lo que queremos hacer. Y es una trampa en la que normalmente caemos no solo, sino acompañados, entre ellos con los hijos y con demás familia. Les quedó muy bien hecha la trampa, además, los felicito a propósito. Estamos hablando de una pasión como son los libros y la lectura, pero también de un negocio. Y para cerrar un poco este segmento del negocio, simplemente para mencionar un par de cifras, en Colombia se vendieron en el año 2018, todavía no están las cifras de 2019 aglutinadas, se vendieron 47 millones de ejemplares y el negocio representa más o menos 760 mil millones de pesos al año, de lo cual el 34% lo mueven las librerías, es decir, nada despreciable. Ahora bien, esas cifras, ese negocio, ¿qué está significando para la gente que está llegando, los que están llegando a las librerías, qué están consumiendo para poder llegar a esas cifras? Por lo menos lo que se consume en Exlibris, yo he escuchado en la universidad, por ejemplo, y en las revistas a veces surgen de que la gente esencialmente lee bobadas. No creo que eso sea cierto. Creo que efectivamente hay un mercado. Bueno, para empezar, no sé qué sean esas bobadas, pero realmente los libros que más vendemos son libros de historia. La historia está en una explosión gigante en el mercado editorial colombiano. Yo creo que en buena parte porque la gente está buscando explicarse, pues, qué nos pasó en estos últimos años. La literatura se vende y siempre se ha vendido muy bien. Los libros de niños, en particular las biografías infantiles, se venden muy bien. Que eso es una cosa bastante particular y es que los niños cada vez más leen libros sobre personas. El asunto de la novela de aventuras en este momento creo que está en descenso, más se ha pasado más como a algunas edades más grandes y los niños en este momento leen biografía. Se lee mucha literatura y últimamente, a partir de hace un año, 2 años, que además es un poco una tendencia en el resto del mundo, se está empezando a vender muchísima poesía. Hace 4 o 5 años no se vendía un libro de poesía al mes y ahora pues es uno de los principales focos que tenemos. En buena parte todavía hay un problema y es que me preocupa, y creo que nos preocupa a todos los libreros y esencialmente a todas las personas que vivimos del libro, es que el libro se está convirtiendo un poco en una afición de una élite, pero no una élite económica, sino una especie de élite cultural. Eso es un problema. Hace 60, hace 80, hace 100 años existían periódicos proletarios, literatura proletaria, los niños leían como un montón.
los adolescentes leían un montón, todo el mundo leía muchísimo, sea el periódico, sean novelas de aventura, sean novelas que en ese momento podían ser, eran injustamente llamadas novelas basura, leían filosofía, leían etcétera, leían de todo, eso no era una cuestión de clase. Ahora, ya la gente que lee cada vez más se está concentrando peligrosamente en clases por los universitarios, los académicos, los profesores, sobre todo las clases, entre comillas, culturales. Yo no creo que el libro vaya a desaparecer, ciertamente no parecen haber indicaciones de que lo haya, pero sí preocupa y es una llamada de atención para nosotros los libreros, pero también para todo el sector editorial y para la sociedad en sí, que los que piensan la lengua y piensan la manera en que es esencialmente la manera en pensarnos a nosotros y la manera en cómo nos comunicamos, son cada vez un sector más limitado. Yo no digo de que la gente tenga que leer nada en particular, la gente puede leer lo que sea, pero sí es preocupante la reducción o la limitación a un grupo de personas, que es en buena parte también nosotros los vemos. Nuestros clientes son profesores universitarios, nuestros clientes son universitarios, nuestros clientes son estudiantes de la secundaria y todo, pero uno ve, por ejemplo, que los adultos realmente son los que menos leen. Los argumentos son muchos, dicen que no hay tiempo, dicen que están dedicados a otras cosas. Ahora, por ejemplo, la novela, que pues siempre ha sido un elemento bastante histórico, yo creo que la literatura, pero que fue el impulsor de las ventas, está en descenso, porque mucha gente me imagino que dice que por qué va a leer la última novela de Dan Brown o de Stieg Larsson o de Michael Powers o Jonathan Franzen o lo que sea, pues cuando tiene Netflix. Yo mejor espero que la saquen en Netflix, algo así. Sí, o mejor espero que la saquen en Netflix, o mejor espero que la saquen en la película. Y encima, realmente Colombia nunca ha tenido una tradición gigante de la industria editorial como puede que la hayan tenido Argentina o México. Pues eso no quiere decir de que haya acá definitivamente pues, un sector editorial muy importante. O sea, falta ver, en Medellín, por ejemplo, el Centro Comercial del Libro, es una cosa gigantesca que aglutina 70 librerías y que en buena parte se dedica a vender de todo. Se consiguen desde fanzines hasta literatura anarquista, hasta libros de ciencia, hasta novelas iberoamericanas, etc. Y le llega a una audiencia principalmente de estratos 1, 2 y 3. Y acá, pues en general hay cierta diversidad de librerías, hay cierta diversidad de espacios, pero por ejemplo, Bello en toda su historia nunca ha tenido una librería. Hay vacíos importantes y hay vacíos que revelan, pues no solamente vacíos económicos primero, sino vacíos de la manera en cómo entendemos la economía. Porque esencialmente, insisto, la librería y el mercado de libros es un mercado de verdad, que da trabajos de verdad, que paga salarios de verdad y paga buenos salarios además, y que puede dar un crecimiento y puede dar una industria de importancia. Tal vez falta ver, pues, por ejemplo, la industria editorial en Milán o en París o en Nueva York, pues, que son realmente tremendas, pero hay que cultivarla y hay que reconocer que esas cosas son precisamente, y la cultura tiene más camino hacia el futuro que, por ejemplo, el petróleo, que en este momento estamos sufriendo de cuenta de eso y seguramente vamos a sufrir 10 años más hasta que pues pasemos a las energías limpias, pues porque es una base arriesgada por industrias de riesgo cuando existen cosas más sencillas que están acá al alcance de la mano. Oíste, Simón, ya lo mencionaste, hiciste un pequeño mea culpa, pero también qué responsabilidad a futuro le cabe a la industria de la literatura, a la industria de la distribución y a los que están pensando en fortalecer el consumo de libros. ¿Qué responsabilidad les cabe en que no sea justamente para un mercado muy sofisticado, de nicho, o si se quiere, de gueto, de un público que se ve por allá como lejano, al cual no pueden acceder ni los adultos ni algunos niños o sectores de determinada parte de la sociedad? Ahí también habría que hacer una mirada de sí mismo. Sí, evidentemente sí. O sea, me preocupa también eso, de que el sector editorial, la literatura en sí mismo se vuelva una cosa cada vez más atrapada dentro de debates bizantinos, dentro de... Yo creo que definitivamente el rol del escritor,
creo que en cierta forma el rol del editor no puede ser exclusivamente vender, sino que en cierta manera están proponiendo ideas. En buena parte de las librerías también hacen eso, aunque nosotros evidentemente nos preocupamos por vender. Pero hay y debe de haber siempre un horizonte que es puramente económico, y es cómo sostener esta industria, cómo ampliar esta industria y cómo ampliar públicos. Creo que hay un esfuerzo, por lo menos, de nuevo, alrededor del tema de la edición, de que la edición cada vez se está ampliando más, de que, o sea, hace 60 años, usted conseguías un libro de cualquier editorial, ¿cierto? En Francia, en China, en Colombia, y era pues un cuadrado gris con las letras apretujadas en un papel feo. Lo peor es que en ese momento la gente sí leía mucho más que ahora. Ahora consigues el mismo libro en una editorial, posiblemente con el mismo precio, proporcionalmente el mismo precio, y es una cosa hermosa, con ilustraciones, bien separado, todo con un esfuerzo pues tremendo, en pastadura, no sé qué, que es en buena parte el esfuerzo de las editoriales para ampliar públicos. De las librerías, creo que definitivamente hay un rol importante. A mí, por ejemplo, me preocupa, y es la carencia de librerías de barrio que hay en Medellín. Nosotros somos una librería de barrio, esencialmente, somos la librería de Carloseo, y nuestra clientela, buena parte de ellas de Carloseo, profesores de la Nacional y de la Antioquia. Pero, por ejemplo, ¿cuántas librerías de barrio hay en Belén? No hay una sola librería de barrio en Belén. ¿Cuántas librerías de barrio quedan en el Poblado? ¿Cuántas librerías de barrio hay en Bello? ¿Cuántas librerías de barrio en la nororiental? ¿Cuántas librerías de barrio en Castilla? Eso es una cosa que definitivamente hay que pensar, y sobre todo cómo entendemos la economía desde la calle, o cuántas librerías hay en el centro, pues que todas están en el centro comercial del libro, que de nuevo me parece valiosa su existencia, pero también hablan de pues que están forzadas a un nicho. Porque si existieran, como por ejemplo, pues si uno camina por el centro, uno ve 100, 200, 300 locales de todo a 1000, todo a no sé qué, la vaina de ropa, la vaina de empanadas, etcétera, pero todo es más o menos lo mismo, y las ciudades y nosotros y la economía necesitamos diversidad. Pues uno camina por París y es una librería en cada cuadra. Efectivamente, eso también es una cuestión de clase y es una cuestión económica, pero sobre todo es una cuestión cultural. En Nigeria existe una ciudad de libreros, una ciudad de librerías, pues que es un mercado gigantesco, ambulante, lleno de librerías y lleno de vendedores de libros, y pues es una cosa muy loca y maravillosa, pero que también habla de la amplitud y de la posibilidad de crecimiento de un sector, y que no necesariamente es lo que uno se espera que debería ser una librería, que eso es muy importante recordarlo. La librería no tiene que ser nada, la librería no tiene que ser el sitio para los intelectuales de barba sopesada, o los hipsters o los pelados. La librería puede ser lo que sea. Esa diversidad es precisamente lo que le da la fuerza a las librerías y a los libros que venden, que son pues su alimento intelectual. Sí, hiciste la comparación con París y entré como con un ardor en el pecho, un poco de depresión, pero para no irnos tan lejos también, ver lo que sucede en las calles de Buenos Aires o del DF es una realidad muy distinta a lo de nuestros barrios, y no hablemos, para que pasemos de ese tema, de los municipios del departamento de Antioquia, donde también esa carencia es bastante evidente. Ahorita hablabas de el consumo de historia, el consumo de poesía, que me parece muy llamativo que esté emergiendo de esa manera, el consumo también de la literatura infantil, pero hablaste del consumo de literatura. Y ahí quiero hacer un énfasis. De la literatura colombiana, ¿cuál está siendo la percepción y la respuesta de los compradores de lo que conoces en Exlibris? Pues mira, sorprendentemente también, y sobre todo en los últimos años, la literatura latinoamericana y la literatura colombiana está resurgiendo con mucha fuerza. Eso es también en buena parte de cuenta del trabajo de las editoriales locales. Atarraya, Tragaluz, Sílaba, realmente son bastantes, y cada vez hay más de cuenta pues yo creo que es un buen signo del crecimiento del país, y cada vez hay más editoriales. La gente, por ejemplo,
Sobre el tema de poesías es una cosa muy curiosa porque y que tal vez tenga mucho que ver con el hecho de que la gente cada vez lea menos. Y es que la gente, una de las razones que dicen, y que en buena parte es cierto, es que la gente cada vez tiene menos tiempo. O sea, hace 50 o 60 años la gente tenía más tiempo, más tiempo recreacional, más tiempo del ocio, que en últimas es más tiempo intelectual y más tiempo para hacer cosas como por ejemplo sentarse a leer un libro. Y la poesía es más corta. Si tú te puedes, te compras un libro de lo que sea, ¿cierto? De Rimbaud, de Rupi Kaur, etcétera, te lo vas leyendo en el metro, pues en 2 o 3 idas te lo puedes leer. Otra cosa es si decides, pues en tus transcursos al metro, que es el único tiempo que tienes para leer, Ana Karenina, ¿cierto? 2666, definitivamente ahí no hay, pues creo que en 2 o 3 años lo acabarías. Sobre la literatura internacional tiene fuerza, no tanta como uno esperaría. Yo creo que, y una cosa que uno ve es que estos mercados son un poco de nichos incluso, porque a la gente le gusta conocer sus propias historias y sus propias lenguas y le gusta verse en eso. Cuando la gente lee a Fernando Vallejo, por ejemplo, que es un autor que se vende muchísimo, es porque la lengua misma de Vallejo es la lengua de nosotros. La gente quiere escuchar sus historias, quiere conocer los barrios, quiere conocer las ciudades en las que crecieron y las que viven. Entonces, aunque bien... Y matizado con irreverencia, con su carácter iconoclasta, que también son muy bien recibidos. Claro, o sea, si la gente fuera... evidentemente la literatura es una puerta a cualquier cosa, pero es entendible que se consuman más libros de Medellín que si se consuman más libros de Patna en la India. Por ejemplo, el libro más vendido tal vez de toda la historia en nuestra librería es El olvido que seremos. De cuenta, pues de nuevo habla de que existe todavía una fuerza alrededor de las novelas, por más ahistóricas que puedan ser, y segundo, de que la gente quiere conocer su propia historia. Es una cosa que es muy importante, sobre todo en este país, después de haber salido o estar todavía en medio de 60 años de guerra, la gente quiere escucharse, la gente quiere saberse y la gente quiere entender su propio idioma. Y eso a mí me parece muy valioso. Esa es la misma lógica de los medios de comunicación de nicho, donde la gente va a verse, a entenderse, no necesariamente a ver lo que pasa en el mundo. En algunas conversaciones triviales yo he hablado de que la gente seguramente no le interesa mucho qué pasa con el hueco que no han pavimentado en Soacha si él está en Belén, en Medellín. Ahí seguramente cambia el canal de televisión que estaba viendo. Y es lo que sucede en muchos medios de comunicación. Y el libro, por supuesto, es un medio de comunicación por excelencia. Recordemos que estamos en este espacio creado por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y su emisora cultural Cámara FM, hablando con Simón Murillo Melo, para resumir, librero, quien nos está dando su panorama no solamente de la industria, sino también del negocio puntual en estos momentos de crisis. Y Simón, llevamos 35 minutos en esta conversación, en unos 10 minutos abriremos preguntas, pero aparece una que tiene que ver con lo último que estábamos hablando. ¿Cómo está consumiéndose la literatura colombiana? Y esbozabas también que la latinoamericana está siendo bastante recibida ya desde hace mucho tiempo, porque esos esfuerzos de las editoriales colombianas también son esfuerzos que se hacen en otras latitudes en Latinoamérica. La pregunta básicamente es eso: ¿qué autores de literatura latinoamericana están siendo más leídos de acuerdo con tu experiencia en Ex Libris y en lo que estás leyendo? Pues a ver, un ranking así informal. No sé si meterlo ahí, pero definitivamente creo que es notable de cuenta del volumen de ventas que ocupa, porque es un autor español, es Fernando Aramburu. Es un español que tiene una novela que ha sido un éxito de ventas absoluto, que se llama Patria, que es una novela de unos vascos. Sí. Pues nosotros en buena parte tenemos muchos apellidos vascos y tenemos mucha idiosincrasia vasca y supuestamente hablamos como los vascos, entonces, y cuenta la historia de Leta. Y que es un poco la historia de nosotros, ¿cierto? Esas familias como en buena parte atrapadas por la violencia. Bueno, en segundo orden, pues de los autores locales, definitivamente Abad, Faciolince, Vallejo. Te doy nombres para que vamos conversando, nombres que incluso
son latinoamericanos y que han ido a dar a España, caso de Andrés Newman, que ha producido una buena cantidad de libros y de muy buenas ventas. Andrés El Newman, mismo Martín Caparrós, que con sus crónicas también ha tenido mucha presencia. de mucho, los clásicos, o sea, García Márquez es todavía una fuerza de ventas impresionante, aunque buena parte de las ventas de García Márquez, yo me atrevería a decir que hasta la mitad pueden ser de extranjeros, porque pues supuestamente acá ya todos conocemos a García Márquez, entonces ya no lo compramos. Bolaño se vende bien. ¿Quién más? Ahí vamos recordando nombres y vamos nutriendo esta respuesta. En la medida de que sí. Porque llega otra pregunta que tampoco de una vez le decimos a Leonardo Padura, el cubano. El cubano. Por supuesto. Padura tiene muy buenas ventas. Otra pregunta que de una vez a quien la formuló le digo que va a ser muy difícil darle respuesta, pero con nuestro invitado vamos a procurar una aproximación. ¿Cuáles son los títulos que no pueden faltar en una biblioteca? Yo diría, depende de la biblioteca y depende del dueño de la biblioteca. Pero en la tuya, ¿cuáles no pueden faltar? Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Yo le respondería la pregunta que, yo le respondería al que hizo la pregunta que eso depende de él. No hay una biblioteca universal, sino yo creo que un poco la metáfora de Borges, que la biblioteca es esencialmente uno, y la biblioteca es todo, y la biblioteca puede ser de todos. Y es que las formas de leer como formas de vivir son infinitas. Pues personalmente yo creo que los que no pueden faltar en mi biblioteca se refieren un poco a lo que soy, o por lo menos a lo que quiero ser, y son, pues, que son los autores que más me gustan, que son Fernando Vallejo, acá, me gusta mucho una gringa que se llama Flannery O'Connor, me gusta mucho otra gringa que se llama Ursula Le Guin, Virginia Woolf me gusta mucho en términos de los latinoamericanos, que me parece que es el gran escritor latinoamericano de los últimos años por mucho. Me parece bastante mejor que García Márquez, además, es Roberto Bolaño. Y que yo creo que es una experiencia importante para todos, pues en Latinoamérica deberían de leerlo, pues por lo menos deberían de intentar leerlo, a ver. Pero de nuevo, esto es una cosa que es absolutamente relativa. Los libros que me gustan ahora... Estás calculando lo que te puede representar decir que Bolaño es superior a García Márquez, ¿cierto? Sí, no, yo entiendo que se me van a echar encima y todo, pero yo estoy para asumir eso. Y además parece que es que hace 2 años o hace 3 años, si me hubieran preguntado cuáles eran los libros que estaban en mi biblioteca, yo hubiera dicho García Márquez. Porque los gustos cambian, seguramente en 2 o 3 años voy a decir otros diferentes. Esencialmente es importante recordar que leer es un acto, primero es un acto lúdico, y como es un acto lúdico, es un acto creador. Uno lee no para llenar una lista, o no para ser mejor, o no para hacer cualquier cosa, sino uno lee porque le gusta, y a través de que le gusta va descubriendo muchas cosas. Vuelvo a la metáfora de que leer es como estar caminando en una playa. Si me permites, voy a agregarte a eso una frase que leí de una escritora argentina que se llama Mariana Trabacho. Es la escritora, a ver si se ve bien este librito por aquí. Sí, no la conozco. Mariana Trabacho no es muy conocida todavía aquí, pero es un boom emergente en Buenos Aires y en Argentina en general. Y decía ella en alguna entrevista que le hicieron, la vida tiene muy poco de poético y es más bien atroz. Quedamos pensando también en el mundo en que estamos hoy. Pero en medio de ese sinsentido que es la vida, la literatura es lo que me da el deseo suficiente para salir de la cama y hacer algo. Qué tan aleccionadora me pareció esta frase para decir, en este momento que estamos viviendo, esta señora que está escribiendo y está saliendo a la palestra con su literatura, está diciendo que ese es el camino para no quedarnos quietos. ¿Qué piensas de eso? Pues yo creo que una vez, pues porque yo de pelado pues también leía mucho, pues, y cuando estaba en el colegio, una vez me preguntaron, pues, un profesor en algún tono, creo que de regaño, no me acuerdo muy bien, de que había aprendido de leer. Y esencialmente la respuesta que yo puedo dar es nada y muchas cosas, porque es que leer
Y el acto de leer, ¿cierto? Y sobre todo el gusto de leer no es una cosa que, pues, que esencialmente vaya a servir de algo. Ciertamente, pues, no va a servir para puntualmente hacer nada en particular, pero leer sobre todo le abre a uno la posibilidad de que los mundos son muchos, de que los escritores son muchos, de que las novelas son muchas, de que las personas son muchas, de que las formas de vivir son tantas como libros hay en la biblioteca. Y eso representa la posibilidad de entender que hay otras formas de ser que no son uno. Esto está volviendo un poco metafísico, pero yo me atrevería a decir de que leer en buena parte es liberador por eso, porque permite conocer a otra persona o permite por lo menos conocer otro lenguaje. A mí me parece que es una cosa bastante fascinante y radical leer, por lo menos leer libros de hace 500, hace 600, hace 700 años. Leer, por ejemplo, la Ilíada es una cosa que es leerse a uno, porque pues todos los seres humanos pues seguimos siendo seres humanos, pues a pesar de 2800 años de historia y un océano de distancia, sino que además está otro elemento que es la diferencia, y aceptar esa diferencia y sobre todo reconocer esa diferencia en uno mismo, y que las cosas de que como yo me levanté hoy y como abro un libro, no va a ser como yo abrí un libro la vez pasada. Eso me parece muy poderoso. Entonces, pues respondiendo a tu pregunta y respondiendo a esa cita, sí, estoy muy de acuerdo en que abrir un libro es esencialmente la posibilidad, yo no diría de que me da fuerzas para levantarme, pero sí a que me demuestra de que el sol ya es diferente. Muy bonita esa metáfora. Sigo con otra inquietud que nos escriben. Dice, para una persona que apenas va a iniciarse en la lectura, porque sin duda el confinamiento nos da esa oportunidad, ¿por cuáles obras empiezo? Otra pregunta difícil. Pues, de nuevo, me da difícil porque no conozco a la persona que hizo la pregunta, no sé cuántos años tienes, no sé qué te gusta en la vida. Entonces yo me atrevería a responder en términos generales con que si quieres leer algo de literatura colombiana, porque asumo que eres colombiano, la persona que respondió, yo empezaría con Fernando Vallejo y con Alfredo Molano. Me parece que son importantes. No, yo no hablaría de García Márquez al principio por una razón, y ese García Márquez pues viene de una tradición eminentemente modernista y eminentemente puede ser chocante para las personas que no están, pues no conocen el lenguaje con el que él habla. En cambio, Vallejo es una persona en la que es una tía paisa, y que te está hablando como si fuera una tía paisa, pero además es una tía paisa que te está madreando, y como te está madreando y te está insultando, está revelando buena parte del órgano intestino de esta ciudad. Entonces creo que eso tiene mucho valor. ¿Qué opinión te merece un nombre que no hemos mencionado, que es el de Tomás González? Pues yo no he leído mucho de la obra de Tomás González, he leído un par de novelas y creo que un cuento de él, y me gusta mucho. O me gusta, personalmente, o sea, yo entiendo, pues de nuevo volviendo al punto de la relatividad de la literatura, a mí me gusta más la literatura que es más agresiva y que es agresiva con uno, y que me ataca en cierta forma, que me Este dice, tiene un tono más campirano o se va más a lo tropical, sí, en unos escenarios un poco más nostálgicos y demás, no tan agresivo. Tienes una buena recomendación para una persona que está leyendo, pues que está metiéndose en la literatura por primera vez. Tomás González, con mirar como estar en Guatapé con los amigos, 5 de la tarde, está cayendo el sol, esto es como un poco de la experiencia de Tomás González. Hablando de Tomás González, uno de los autores más vendidos en Colombia en este momento, pues o por lo menos que vendemos nosotros en Exlibris, no sé, no creo que en Colombia, es Ignacio Piedrahíta, que es un escritor local, que es un discípulo, por lo menos estilísticamente hablando, de Tomás González. Y si uno lee a Ignacio Piedrahíta, pues es un poco también la misma cosa del paisaje, la expansión, las piedras, porque el tipo es geólogo. Entonces,
Pues yo no sé, volviendo a la pregunta del Sí, tipo qué pena que te rompí la idea. lector, pues yo recomendaría que buscara libros, no sé, si es una persona de talante agresivo o que quiere leer cosas que lo ataquen un poco, que lo cuestionen, y definitivamente le recomiendo a Alfredo Molano y a Fernando Vallejo. Si es una persona que quiere abrirse a las posibilidades que le da la vida, ¿cierto? A otro mundo, a otros universos, a otras capacidades, le recomendaría a Ursula Le Guin. Si es una persona que quiere entrar como en los comas y las particularidades de lo que significa ser un ser humano, esa es la más complicada de todas, pero yo creo que yo me iría de pronto por Dostoyevsky. Y por último, si es una persona que quiere buscar otra cosa diferente a todo lo que ha leído, yo le recomendaría alguna cosa ya si bien rara, pues intentaré con García Márquez, que intente con William Faulkner, que intente con otras cosas así. Y si es una persona que quiere definitivamente una cosa diferente y que creo que esta creo que es una muy buena recomendación pues personal para épocas de cuarentena, es que lean a Stevenson. Stevenson es una muy buena lectura que pues yo creo que uno lo puede leer desde los 8 hasta los 80 años. Es un clásico y todos los clásicos, pues la frase esta de Mark Twain de que un clásico es algo del que todo el mundo habla pero nadie ha leído, y Stevenson es un clásico que vale muchísimo la pena leer y que además es una literatura, el entretenimiento de nuevo es una cosa que ha sido muy vilipendiada en toda la historia, pero Stevenson es literatura de entretenimiento y que demuestra que el entretenimiento puede ser una cosa de una calidad tremenda y de una profundidad importante. Pues La Isla del Tesoro es en buena parte la novela del querer ser alguna cosa más, y ese deseo de ser pirata, que es una cosa muy infantil, pero yo creo que todos los seres humanos tenemos alguna parte ahí que dice que yo me quiero volver pirata el día de mañana, pues dejar todo esto e irme, montarme en un barco. Recientemente fue protagonista en una de las fiestas del libro con sus obras y recreando justamente los universos. Y sí, Stevenson creo que, pues personalmente es un escritor que yo lo quiero mucho porque yo leí a Stevenson por primera vez a los 11, 12 años, que yo creo que es la mejor edad además para leer a Stevenson, con Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Fue impresionante. Yo me acuerdo que lo leí en 4 horas en la buseta del colegio, yo era, porque no podía parar de leer de lo emocionante que me parecía eso. Pues fue increíble, ¿cierto? Pues demostró esa cosa de la literatura, y es que abre puertas también a sensaciones nuevas, ¿cierto? Porque es que yo hay cosas que yo he visto en la literatura y que yo no me puedo explicar por fuera de otra cosa, como es en buena parte como ver la pintura, o como ver buen cine, o como ver pues, series buenas, o como ver, etcétera, ¿cierto? Ver el amasijo de cada lenguaje cultural tiene su propio estilo de emociones, pero la cosa es que la literatura particularmente, porque los seres humanos somos tan variados, da unas emociones bastante poderosas. Hay cosas pues que yo he leído en Flannery O'Connor que me han parecido pues como inhumanas, ¿cierto? En el sentido completo de la palabra, como que no es una cosa que sea de este mundo, ¿cierto? Y la buena literatura da desde la posibilidad de eso, de lo inhumano, hasta la posibilidad de lo muy humano. Aquí estoy viendo las preguntas, ya nos dieron un regaño, pero yo de sí me voy a defender de ese regaño, porque nos dicen, no han hablado de escritoras mujeres, y creo que dos de tus recomendadas fueron escritoras mujeres. Yo mencioné Mariana Trabacho, que es mujer argentina, y además podemos mencionar a Margarita García Roballo, una cronista excepcional. Podemos mencionar a Leila Guerriero, podemos mencionar a Pilar Quintana con su reciente obra En general son mujeres. Úrsula Le Guin, pues para la
yo creo que una gran recomendación es literatura. Bueno, no sé si la palabra sea para escribirla ya sea literatura feminista, pero es literatura sobre las posibilidades de vivir. Es ciencia ficción en el sentido completo de la palabra, y es que pues en los años 50 pues ella escribe buena parte en respuesta a eso. Estaba esta escritura pues de Asimov y de todos estos tipos que además son muy buenos, pues, pero que era esencialmente se imaginaban que iba a ser el mundo del año 2500 y eran las mismas personas del año 1950, pero con robots y viajes en el espacio y todo eso. En cambio se imagina cómo las posibilidades de cómo nos entendemos a nosotros cambian con el tiempo. Cosa que es muy poderosa. Si queremos hablar de escritoras mujeres, hay que hablar, pues, hay una cantidad de Virginia Woolf, por ejemplo, pues es maravillosa, a mí me encanta. En estos días, pues, no he leído realmente nada más de Margaret Atwood, aparte del cuento de la criada, pero se me trae a la mente porque alguien preguntó ahora y debe contestarle sobre distopías, sobre los libros que estaban leyendo más en este momento, y las distopías se leen un montón. Creo que en buena parte, porque pues el mundo puede ser un poco terrible a nuestro alrededor, entonces la gente prefiere mundos más terribles para descansar del mundo terrible que hay a nuestro alrededor. Y también es importante, volviendo a la pregunta de género, dos cosas. La mayoría de nuestros clientes, y de hecho estadísticamente hablando, la mayoría de lectores en realidad son lectoras en el mundo. Las personas que más leen en el mundo son mujeres entre los 12 y los 50 años más o menos. Y segundo, cada vez más, los escritores son escritores. Cada vez más llegan más mujeres que están escribiendo en este momento. Me atrevería a decir que las novedades que llegan alrededor de un 60 o un 70% son mujeres. Creo que eso responde a muchas cosas, pero yo me atrevería a decir que es porque, como buena parte de las artes, o por lo menos las artes que en este momento están reemplazando el entretenimiento, por ejemplo, el cine y la televisión, son todavía espacios que aparentemente son más de el cuento del machito, ¿cierto? Creo que las mujeres están ya llenando un merecido espacio. Pues Virginia Woolf pues hablaba de que Anonymous es una mujer. A lo largo de la historia, Anonymous fue una mujer. Entonces, definitivamente, pues para responderle a esa persona, literatura pues de mujeres, creo que hemos hablado, y creo que definitivamente pues falta bastante más de qué hablar. De mujeres, pues, y de muchas otras expresiones. Y como complemento, simplemente mencionaste a Margaret Atwood con su libro El cuento de la criada, que además lo escribió en 1985, no es una obra reciente, pero ha tenido una buena penetración. Se habla incluso, dicen algunos expertos de los cuales no me piden los nombres porque no sé quiénes son, que seguramente será una canadiense que recibirá el Nobel de Literatura en los próximos años. Entonces vale la pena leerla con ese libro El cuento de la criada, que después tiene un sucedáneo que se llama Los Testamentos. Y otra recomendación, que es la recomendación de siempre: léanlo primero antes de ir a buscar la serie, que también seguramente es bastante buena en alguna de las plataformas digitales. Nos preguntaban hace rato, qué pena que no había llegado a esa pregunta, sobre los clásicos. Tú mencionabas a Stevenson. ¿Qué de los clásicos te parece que es bueno revisar y tener siempre en la biblioteca? Pues bueno, personalmente, bueno, también depende de lo que la persona que pregunte entienda por un clásico. Y depende del contexto histórico y temporal de la palabra clásico. Por ejemplo, dicen que dice nuestro compañero, que ojalá esté por ahí conectado, Javier Rodríguez, que en música, aquí se vuelve clásico una canción que lleva 5 años al aire. En literatura creo que podemos todavía remitirnos a algo un poquito más estructurado. Pues porque, no sé, yo pienso que entre todo el clásico es volviendo un poco a Bolaño. Otra vez me perdonarán por la insistencia, pero es que eso es una verdadera obsesión. Creo que es muy importante, o sea, por lo menos para el escritor, ¿cierto? Pero hay un asunto de ego, de encontrarse como el clásico, pero también hay un asunto de que me parece muy importante, y de no ser un clásico. De decir, bueno, yo soy el escritor olvidado, yo soy el escritor perdido,
o yo soy el escritor moderno que nadie lee. Entonces, yo no necesariamente pensaría en leer de nuevo, pues basado en ningún tipo de estructura, tampoco en la de los clásicos. Pero ahora, sí me parece muy importante leer en términos para conocer una historia y una historia que uno quiera rastrear. Eso también depende de la persona. Personalmente, para mí, a mí me gusta mucho, pues, y he leído, yo diría bastante, los clásicos que para mí, yo entiendo como clásico, es la literatura británica eduardiana. Es un campo bastante específico, pero yo creo que ha surgido, pues, porque primero es una cuestión de gustos, segundo es una cuestión de interés temporal por lo que hay ahí. Entonces el clásico se lo hace uno también. Lo que para uno es un clásico, porque pues yo puedo pararme acá a hablar, digamos, de los 15 raps o los 15 reggaetones clásicos de hace 20 años y seguramente no van a ser los mismos de otra persona. Lo mismo puede pasar con la literatura. En últimas, eso acaba siendo una exploración propia. Volviendo a la pregunta de nuevo, si yo fuera a recomendar un clásico, una cosa bien rara, de pronto en términos de que definitivamente es un autor muy importante y que ha construido o creo que tiene un rol importante que he olvidado, es Chesterton, que es un británico, un gordo, gigante, el tipo medía 2 metros y como casi 1,5 metros, el tipo era muy amigo de otro escritor de esa época, que además fue premio Nobel, que era George Bernard Shaw, y en algún momento Chesterton le tenían un chiste, y es que Bernard Shaw le dijo a Chesterton que porque era tan gordo, que seguramente él se había comido toda la comida que había en Irlanda, y Chesterton le dijo a Bernard Shaw que seguramente pues él era tan delgado que se había usado pues como una cuerda para colgarse, pues alguna cosa así, una vaina arcaica literaria. Y la cosa es que Chesterton es un autor católico, muy católico, godo además, pero que tiene un humor, una inteligencia. En buena parte él quería ser el Voltaire católico, quería llevar la religión y todo el asunto un poco al extremo del ingenio, al extremo de la inteligencia y una muy buena literatura. Personalmente, pues esa es mi recomendación, pero no es ni mucho menos un canon, ni debería de serlo, precisamente porque estoy seguro que a la persona que lo recomendó, pues lo invito a que descubra sus propios clásicos, que seguramente pues va a ser bastante emocionante hacerlo. Sí, es bastante claro que no pretendemos hacer ni cánones ni jerarquías muy estrictas, sino simplemente esbozar algunas opciones. Incluso cuando hablabas ahorita de la posibilidad que da la literatura de entender la diferencia, de acercarse a la diferencia, yo me atrevería a proponerle a la gente que busque literatura distinta de su entorno también, para que conozca otras cosas. Historias escritas, por ejemplo, en Islandia, o que se tejan en Islandia, o en Rusia, o en China, leer a Moyan, por ejemplo, o leer los cuentos de amor, bueno, este japonés, en fin, ahorita me acuerdo, Claro, o al Torugo Mae. la literatura antes es una cosa que, pues, para mí, de nuevo, la literatura es una cosa retadora, pues, o puede tener la oportunidad de ser retadora. Entonces, eso sí es una invitación que me parece muy, muy válida, y es el de desafiarse continuamente, un poco del asunto de atreverse a saber, ¿cierto? Que es atreverse a saber, que no es otra cosa que atreverse a conocer a otras personas. Pues personalmente, pues para mí la literatura ha sido fundamental en eso, pues en ayudar a reconocer, a entender y a respetar la cantidad de diversidad que hay en el mundo. Porque definitivamente, pues en estos días incluso yo vi que llegó un libro a la librería, no recuerdo el título ni el autor, pero miré un poco pues ahí el blurb del libro, y decía que era el Romeo y Julieta y la pieza clave de la literatura de Azerbaiyán. Yo nunca he leído literatura del Cáucaso, ni de las estepas centrales, ni nada de eso. No he leído a un solo autor de una región pues de unas 100 millones de personas. Entonces, pues eso es una deuda importante. Creo que es una deuda que seguramente, yo no sé cuántas personas en Colombia hayan leído, conozcan literatura de Azerbaiyán
o de Uzbekistán, o etcétera. Pero seguro muy pocas. El mundo es un universo abierto, pues, y libros es lo que hay. Seguramente, así como él, hay un autor que seguramente debe ser maravilloso, esa novela, deben haber novelas maravillosas de Benín, de la República Central Africana, de Albania, de no sé qué. Cada hueco, cada rincón es un tesoro. Así es. En esa diferencia quisiera aventurarme a recomendar este libro que se llama Del color de la leche, escrito por Nell Leyson, porque también el objetivo de este espacio no solamente es hablar de los negocios, sino dejar ciertos antojos a la gente que nos está escuchando. Esta es una historia absolutamente desgarradora de cómo vive una niña en los campos ingleses de principios del siglo XIX y todo lo que le pasa, que no voy a hacer spoilers de lo que le sucedió a la niña, pero vale mucho la pena leerlo. Queremos ser muy juiciosos con el tiempo de nuestros invitados, los citamos de 6 a 7 de la noche, pero quiero terminar con dos cosas. Antes de un mensaje final que te pido, alguien nos está haciendo una mención a un escritor como Thomas Mann, y me parece importante, aquí de nuevo ofrezco excusas por una experiencia personal, pero me parece importante tocar este tema. Yo compré La montaña mágica de Thomas Mann, que venía en 2 tomos, leí el tomo 1, y si en el tomo 2 hay un lingote de oro en la mitad, ahí debe estar guardado, porque jamás lo abrí. No pude con ese libro. También un mensaje en esta iniciación literaria es, hombre, bienvenido a acercarse a la literatura, pero no hay que matarse contra el libro que no te seduzca. Esto es un proceso de una relación amorosa. Claro, no lo recuerdo punto a punto, pero Daniel Pennac, que es un escritor francés, y que varias personas pues creo que han hecho ecos en buena parte de ese argumento, es que el lector tiene derechos, y uno de esos lectores es fundamentalmente pues leer lo que uno quiera, no leer lo que uno no quiera leer, suspender cuando uno quiera suspender. Creo que una de las principales razones por las que la gente le coge pereza a la lectura desde el principio es porque pues está en el colegio y los padres y eso dicen, bueno, lea porque leer lo hace más inteligente, o lea porque leer le va a dar un futuro, o lea porque leer esto, o no sé qué, no, lea porque quiere. Y ya, eso es más una razón suficientemente poderosa para invalidar cualquier otra además, y que además pues le da a uno la libertad pues de escoger, que también es una cosa muy importante. Antes de leer, un buen librero en últimas no es el que da un libro para leer, sino el que da un abanico. Preguntan que esta respuesta sí es muy rápida y muy corta. Para empezar a leer a Bolaño, ¿cuál recomendarías? Hay una selección de cuentos maravillosa, pero ¿cuál es tu preferida? Pues, a ver, rápidamente, creo que la mejor manera de empezar, yo empecé a leer a Bolaño leyendo 2666, que no fui capaz, además estaba muy pelado, fue horrible, me pareció muy maluco, lo paré en la mitad. ¿Tenías problemas de espalda de cargar eso en la maleta sí, con sus no lo recomiendo. paginajes? Pero leí hace 2 años y medio, en unas circunstancias muy especiales de mi vida, El espíritu de la ciencia ficción, que es uno de los nuevos reeditados y me pareció muy bueno. Ahora, creo que la mejor manera de empezar para la persona que no ha empezado puede ser con Nocturno de Chile, puede ser con Estrella Distante, que son las novelas cortas de él, o definitivamente creo que los cuentos son una buena forma de empezar. Creo que de pronto la literatura nace en América simplemente porque es una cosa muy charra, pues, y que vale la pena, pero los cuentos son muy fuertes. El primer cuento de la última compilación la que hizo Alfaguara, que además tiene un prólogo impresionante de Lina Meruane, se llama Sensini, que es para mí el mejor cuento de Bolaño, el primero que aparece ahí, pero todos son buenos, bueno, la mayoría son muy buenos. Y ese primero habla mucho de lo que es Bolaño y de lo que puede ser el universo de Bolaño. Entonces, en buena parte Bolaño también es un autor que, la cosa es que, pues cuando yo leí 2666 pensé, bueno, y esto es lo que es Bolaño, todo esto era el asunto que me estaban hablando, pero Bolaño se va volviendo mejor mientras uno más va leyendo, porque es un universo que se está abriendo, porque es él el que se nos está abriendo. Leer también es eso, pues, o sea, si uno lee una línea de alguien, un chat de WhatsApp no lo conoce, si lee
escena de su obra, definitivamente pues va dando como una imagen, y Bolaño fue muy bueno en eso, en construir una obra integral y que se hablara entre ellas esa obra. Simón Murillo Melo, librero, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Te voy a hacer una pregunta antes de la final, a la que puedes responder que no. Tenemos otra serie de preguntas de quienes están interactuando. ¿Te gusta interactuar a través de redes sociales con estos temas literarios? Y si es así, pues dar alguna cuenta donde te puedan formular preguntas. Si no, pues, se puede responder que no y ya. Pues yo tengo un Twitter, no lo uso realmente mucho, pues lo uso pues como para ver memes y eso. Pues me pueden buscar por ahí. También tengo pues sí, nomás de cada cuánto escribo cosas. Pues me imagino que cada vez, espero que no, pues que la vida no se nos vuelva pues un constante estar conectados pues y una conversación digital a través de pantallas, sino que espero pues que nos podamos volver a ver, y pues cualquier cosa pues espero que nos podamos volver a ver además en la librería Ex Libris, en donde si volvemos, si la pandemia se acaba, ojalá pronto, ahí pues estaré y los estamos esperando. Muchas gracias, muy valioso tu aporte, seguramente muy enriquecedor para todos nosotros, y esperamos lo mismo, esperamos que vuelvan los espacios donde podamos estar juntos, donde podamos intercambiar libros, donde podamos, por supuesto, abrazarnos en un saludo y pensando con mucho optimismo de lo que será la recuperación y el reemprendimiento económico en el cual se tendrá que concentrar esta ciudad, este departamento y este país. Muchas gracias, Simón. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Y muchas gracias a todos los que escucharon y a la cámara por invitarme, y espero, pues creo que el programa se va a seguir haciendo, entonces la semana próxima los esperamos con otro librero, no sé cómo vaya a ser la cosa. Esperen sorpresas, que vamos a tener estos espacios, vamos a tener espacios radiales, no nos vamos a olvidar, aquí los vamos a seguir teniendo y vamos a seguir conversando. Bueno, feliz noche para todos y muchas gracias. Gracias, chao. Chao.